Se le cede el uso de la Fiscalía, el uso de la voz a la Fiscalía primeramente para que se individualicen los. Licenciado Jorge Yair Vázquez Romero, agente del Ministerio Público, con cédula profesional 8669886, y previamente han sido registrados mis datos para oír y recibir todo tipo de notificaciones ante los estrados de este tribunal. Bien, muchas gracias. Me necesito, por favor. Por parte de la defensa, ¿quién comparece, abogados? Compadece el licenciado Emanuel Ochoa Díaz, con cédula profesional 0342113, con domicilio previamente registrado ante este tribunal para oír y recibir notificaciones. Lo acompaña el licenciado Sinaí García García, con cédula profesional 10-115-31, con dirección para oír y recibir notificaciones, calle Reforma, Corona Centro, Cuernavaca, Morelos. Bien, tomen asiento, por favor. Reunidos los requisitos para llevar a cabo iniciar esta audiencia, se decreta aperturada la misma, cediendo el uso de la voz al solicitante, del representante social. Solicito permiso para desplazarme a la sala. Su señoría, con fundamento de lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Fiscalía solicita a usted se le vincula proceso al señor Sebastián Serrat Santana por la probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio del señor Luis Javier Carrasco González, ya que la conducta desplegada por este ha colmado los presupuestos y proporcionado los datos de un hecho que la ley señala como delito, existiendo la probabilidad fundada de que el ahora imputado cometió. Toda vez que el día 12 de julio del año 2014, siendo aproximadamente a las 18:10, el capitán Sebastián Serrat Santana conducía un barco de pesca por la bahía de Tampico, encontrándose a bordo de dicha embarcación 3 personas, las cuales responden a los nombres de Luis Javier Carrasco González, María de Jesús Parra González y Manuel Javier Sánchez Caloca. Una vez que los 3 tripulantes decidieron volver al puerto, la señora María de Jesús Parra González preguntó a su marido, el señor Luis Javier Carrasco González, si podían acercarse a la costa antes de volver al puerto. Este mismo externó ese deseo al capitán Sebastián Serrat Santana, quien en un principio, plenamente consciente del peligro que representaba llevar a cabo esta acción, se negó a la petición del señor Carrasco, pero finalmente el capitán accedió a conducir la embarcación a la costa, señalando su señoría que el señor Serrat tuvo tiempo suficiente para reflexionar la acción que ejecutó, señalando que la conducta del imputado fue genuina y por sí misma, y que de las evidencias que obran en la carpeta, se acredita que el señor Serrat Santana se dirigió a la costa conduciendo la embarcación a exceso de velocidad, y debido a la conducta negligente con la que conducía, no se percató de que en su trayectoria, hay aproximadamente en 3 millas náuticas de la costa, había un risco. El señor Serrat Santana giró el timón de manera introspectiva, lo que originó que la embarcación volcara y se impactara contra dicho risco, saliendo proyectado el tripulante de nombre Luis Javier Carrasco González, golpeándose fuertemente en la cabeza con una roca, ocasionándole un traumatismo cráneoencefálico, que a la postre le ocasionó la muerte. Todo esto fundamentado y sustraído de las propias declaraciones del imputado, el señor Santana, y de la ofendida, la señora Parra González, y certificado el deceso del señor Carrasco González con el dictamen de necropsia expedido por el médico legista, el doctor Miguel Moreno Villalobos. Es importante, su señoría, para esta fiscalía citar algunos fragmentos de la declaración del capitán de puerto, el señor Manuel González Álvarez, que tiene la calidad de testigo y con relación a los hechos manifestó: no es habitual que haya ese tipo de arenales, pero los hombres de mar sabemos que cuando hay corrientes de aire y mareas altas, existe el peligro de que se formen, incluso de que haya rocas que queden expuestas, y la semana anterior había sido una bastante tormentosa. Esto, su señoría, refuerza nuestra postura al ser una hipótesis planteada por una persona altamente capacitada y que demuestra que el imputado actuó de manera imprudente y negligente, ya que de acuerdo al historial laboral del señor Serrat Santana y verificado por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, es una persona que lleva 6 años como capitán de barco y cuenta con una considerable experiencia, por lo cual, como garante de la seguridad e integridad física de las personas que se encuentran a bordo de la nave que él capitanea, y como única persona facultada para tomar decisiones sobre lo que se hace, no se hace dentro del barco, denota una total y absoluta falta de deber de cuidado, pericia y prudencia, que como profesional de servicio debió atender. En cuanto a la valoración jurídica preliminar, encontramos que la conducta del señor Sebastián Serrat Santana encuadra en el tipo penal de homicidio culposo, ya que infringe el artículo 302 del Código Penal Federal, que define el delito de homicidio relacionándolo con el artículo 9 en su segunda fracción. Obró culposamente al producir el resultado típico, previendo confiado en que no se produciría,
violando un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. A su vez se verifica la circunstancia prevista en el artículo 303 en su fracción primera, ya que la muerte se debió a la alteración de un órgano interesado, tuvo una consecuencia inmediata y no pudo combatirse por ser incurable. Este ilícito está sancionado en el artículo 307 y se relaciona con el artículo 60 del Código Penal Federal, y en donde se establece que el señor Sebastián Serrat Santana se le puede imponer una pena de hasta 6 años de prisión, con base en la información asentada en la carpeta de investigación y de acuerdo a los hechos presentados por esta Fiscalía, en base a las graves omisiones de deber de cuidado, falta de pericia y total imprudencia que trajo como consecuencia el deceso de una persona, solicita usted, señor juez, se le vincula el proceso al señor Sebastián Serrat Santana por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio del señor Luis Javier Carrasco González. Es todo. Su señoría, pido permiso para desplazarme. Su señoría, esta defensa considera improcedente la petición de la Fiscalía en cuanto a la solicitud del auto de vinculación a proceso en contra del señor Sebastián Serrat Santana, ya que estimamos insuficientes las pruebas que la Fiscalía ha presentado, así como algunas omisiones importantes con relación a los hechos suscitados. La Fiscalía mencionó algunos aspectos que no alcanzan el estándar de prueba y que comenzaré a debatir a continuación. Si bien es cierto, el señor Sebastián Serrat Santana accedió a acercar la embarcación a la costa, la Fiscalía omitió decir que el señor Sebastián Serrat Santana lo hizo bajo amenazas por parte del señor Luis Javier Carrasco González, quien le advirtió que si no accedía a su petición, este lo acusaría con su jefe. Y con fundamento al artículo 15 en su fracción primera del Código Penal Federal establece que el delito se excluye cuando el hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente, desestimando así lo argumentado por la Fiscalía en cuanto a que el señor Sebastián Serrat Santana actuó de manera genuina y por sí misma. Respecto al punto que la Fiscalía ha tratado acerca de la supuesta conducta negligente por parte del señor Sebastián Serrat Santana al ir manejando a exceso de velocidad, no existe un dictamen pericial que acredite dicho supuesto, ya que solo se basan en un fragmento de la declaración de la señora María de Jesús Parra González, que cito a continuación. El capitán iba a exceso de velocidad, no sé a qué velocidad, pero sí iba muy fuerte. Esta defensa considera que la señora María de Jesús Parra González no es una persona apta para tratar de presentar una declaración como una prueba faciente de tal hecho. En cuanto al expuesto por la Fiscalía acerca de la declaración del capitán del puerto, el señor Manuel González Álvarez, la consideramos como una prueba insuficiente para vincular al señor Sebastián Serrat Santana, ya que es una mera opinión subjetiva y no una hipótesis real, ni mucho menos un dictamen pericial que acredite que la causa del accidente fue por una conducta negligente y falta de pericia por parte del señor Sebastián Serrat Santana. Y con fundamento al artículo 60 del Código Penal Federal en su segundo párrafo, fracción 5, debe considerarse el estado del equipo y vías, además condiciones del funcionamiento mecánico de la nave, ya que de acuerdo a la declaración del señor Sebastián Serrat Santana, menciona que en ningún momento la carta náutica ni el plotter notificaron peligro alguno acerca de la zona y relacionándolo con el artículo 15 de los excluyentes de incriminación. En su fracción número 10 del Código Penal Federal establece que el resultado típico se produce por caso fortuito, añadiendo a su señoría que el incidente se originó debido a una causa ajena externa, impredecible y totalmente fuera del alcance del señor Sebastián Serrat Santana. De tal manera, su señoría, solicitamos no vincular a proceso al señor Sebastián Serrat Santana, ya que consideramos insuficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía. Sería todo, su señoría. Solicito su permiso para desplazarme en la sala. Esta Fiscalía, con fundamento al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la imposición de medidas cautelares en virtud de que se le ha vinculado a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo en agravio del señor Luis Javier Carrasco González. Esta Fiscalía considera que dichas medidas son necesarias para garantizar la comparecencia del imputado al proceso
Es por eso que solicitamos la imposición de 3 medidas cautelares, previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera, la presentación periódica del señor Sebastián Serrat Santana, ante usted, señor juez, o ante autoridad distinta que usted designe, cada 15 días hasta que se solucione la situación jurídica del imputado, ya que consideramos algunos factores como riesgosos y que pueden derivar una posible sustracción de la acción penal por parte del señor Sebastián Serrat Santana, ya que no tiene el suficiente arraigo que lo obligue a permanecer dentro de la ciudad y del Estado, ya que de acuerdo a la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, dirigida por la licenciada Soledad Lejano Martínez, el señor Sebastián Serrat Santana reside solo en la ciudad, además de que tiene solo 3 meses viviendo en el Estado, y anteriormente este domicilio vivió por 12 años en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, por lo que consideramos riesgos a tomar en cuenta para la aplicación de esta medida cautelar. La segunda, la exhibición de una garantía económica de 50,000 pesos, con motivo de la reparación de daños y gastos funerarios para la señora María de Jesús Parra González, desembolso debido al deceso de su esposo, el señor Luis Javier Carrasco González. La última, la suspensión temporal en el ejercicio de su actividad profesional, ya que existe el riesgo de que pueda ocurrir un incidente similar, por lo que consideramos necesaria la aplicación de esta medida. Es todo, señor. Solicito permiso para desplegarme en la sala. De acuerdo a la opinión de medidas cautelares del Estado de Tamaulipas, cuya institución dirige la licenciada Soledad Lejano Ramírez, de la carpeta de investigación se advierte que en ningún momento existió intento de fuga por parte de Sebastián Serrat Santana, desde que llegó el equipo de rescate hasta su declaración. De acuerdo a la base de datos consultados por la Procuraduría y el Tribunal y Plataforma México, Sebastián Serrat Santana no cuenta con antecedentes penales. Sebastián Serrat Santana cuenta con arraigos que lo obligan a mantenerse en la ciudad de Tampico, los cuales son su empleo y el gran compromiso que tiene con su familia, ya que de acuerdo a la opinión de medidas cautelares del Estado de Tamaulipas, se arroja la información de que de él dependen económicamente tanto su esposa y un menor de 8 años, el cual tiene que vestir, tiene que alimentar y brindarle atención médica si es necesario. Además, el delito por el cual se le acusa no está tipificado como grave. Sebastián no consume alcohol ni tiene dependencia en ninguna otra sustancia psicotrópica. Sebastián Serrat Santana no conoce al ofendido. Sebastián está consciente del delito del cual se le acusa y de la probable pena de la que sería acreedor. Es improbable que él intente darse a la fuga, perjudicando aún más su situación jurídica, ya que la defensa y Sebastián confiamos en la futura absolución que emita el juez, y esto da valor a que en ningún momento el señor Sebastián Serrat Santana tratará de sustraerse de la justicia. Por lo tanto, esta defensa se opone a la medida cautelar que la Fiscalía ha solicitado para Sebastián Serrat Santana, en lo que refiere a la suspensión de toda actividad laboral, ya que con dicha medida no habrá manera de que Sebastián pueda exhibir la garantía económica que la Fiscalía ha solicitado para Sebastián. Es todo, señoría.